Hola a todos los que nos escuchan en Radio Binarí y el canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Soy Gladys Caporal y hoy veremos 9 cosas que ahora sabemos sobre las 116 páginas perdidas del manuscrito del Libro de Mormón. Antes de exponer nuestro podcast, es justo primero decir brevemente qué son las 116 páginas perdidas del Libro de Mormón, para los que nunca han escuchado esta historia. Las 116 páginas son una parte del manuscrito original del Libro de Mormón que fueron extraviadas por Martin Harris, el primer escriba de José Smith. Contenían una traducción del Libro de Mormón y su pérdida fue un evento crítico que detuvo la traducción por un tiempo. Al retomarla, Dios le dijo a José Smith que no volviera a traducir esa misma parte del libro. En cambio, le proporcionó una segunda serie de planchas que contenían una traducción más corta de los mismos eventos, la cual ahora forman parte del Libro de Mormón. La escritura más antigua revelada durante la restauración, las 116 páginas perdidas del Libro de Mormón, desapareció casi 200 años y jamás reapareció. Sin embargo, están surgiendo nuevas pruebas que aportan nuevos descubrimientos sobre esas páginas perdidas. A continuación se presentan 9 de esos descubrimientos. José y Emma trabajaron juntos como marido y mujer en la primera parte de traducción. Se sabe desde hace tiempo que Emma Hall Smith copió la traducción. Gracias a los detalles que proporcionó en las entrevistas, ahora podemos identificar qué parte del texto copió. Emma cuenta que cuando copió para José, este pudo pronunciar el nombre de Saría, y se sorprendió al descubrir que Jerusalén tenía murallas. Debido a que tanto los muros de Saría como los de Jerusalén aparecen a principios del Libro de Mormón, y dado que sabemos por escritura del manuscrito original del Libro de Mormón que Emma no escribió para primer Nefi, esto significa que Emma ayudó a José al principio de la historia de Leí, en el manuscrito perdido, y por lo tanto, fue su primer escriba en la obra de traducción. 2. Martin Harris consideró la traducción de este manuscrito tan importante que hizo sacrificios por ello. José dice que Martin escribió para él en Harmony, Pensilvania, desde aproximadamente el 12 de abril hasta el 14 de junio de 1828. Durante ese mismo periodo, de regreso a su hogar en Palmira, Martin se perdió de la boda de su hija y la temporada de siembra de su granja. Martin quedó lo suficientemente impresionado con la importancia y la santidad del manuscrito que estaba traduciendo como para sacrificar su presencia en esos eventos. 3. La historia de que la esposa de Martin Harris, Lucy, quemó el manuscrito surgió décadas después del hecho. Cuando Martin trajo el manuscrito a casa por primera vez, su esposa Lucy lo guardó bajo llave en su escritorio. Martin lo guardó en un cajón cerrado con llave en su propio escritorio, pero el manuscrito desapareció misteriosamente. El Apocalipsis describe posteriormente una conspiración de hombres malvados que se habían apropiado del manuscrito para alterar las palabras y crear aparentes contradicciones si José lo volvía a traducir. Una historia muy extendida, a menudo utilizada para refutar la explicación reveladora, es que el manuscrito no fue manipulado por hombres malvados, sino quemado por Lucy Harris. El análisis de los relatos que repiten esta historia muestra que apareció por primera vez casi en un cuarto de siglo después, cuando Orsa Mus Turner la propuso en 1851 como una conjetura, junto con la posibilidad de que el manuscrito simplemente estuviera oculto. La conjetura de que Turner se repitió con creciente certeza a lo largo del tiempo. Así, cuanto más se alejan los relatos del robo real y de cualquiera que supiera realmente lo sucedido, más seguro están de que Lucy Harris tomó el manuscrito y los quemó. 4. Lucy Harris negó en su lecho de muerte haber tomado el manuscrito.
Cabe destacar que mientras el manuscrito estuvo bajo el cuidado de Lucy Harris, guardado bajo llave en un escritorio cuya llave solo ella tenía, permaneció perfectamente seguro. Esto por sí solo debía poner en duda su culpabilidad. Pero quizás la razón más conveniente para cuestionar su papel en la desaparición del manuscrito sea su inquebrantable declaración de inocencia, perseverada en el seno de la familia Harris. Hablando en la Academia Riggs, ahora viva U, Idaho, Martin Harris Jr. relató la reacción de Lucy Harris ante el robo del manuscrito, como se lo describió muchas veces a su padre Martin. Ella declaró positivamente que no lo había tocado y que no sabía nada al respecto. Y en su lecho de muerte todavía declaró que nunca los había visto y que no sabía nada sobre ellos, y puso a Dios como testigo de la verdad de su declaración. Como cualquiera devota cuyas palabras debían pronunciarse como si estuviera bajo juramento, Lucy Harris, casi con seguridad, no habría recurrido a Dios repitiendo mentiras. ¿Qué debemos pensar de la rotunda declaración de Lucy Harris en su lecho de muerte? Habíamos bien a mencionar las conclusiones de alguien que conocía bien a su carácter y que en aquel momento no se había inclinado a concederle el beneficio de la duda, su ex esposo Martin. Él creyó absolutamente en su declaración en el lecho de muerte. En la entrevista publicada por Laptop, proporciona información sobre la aparición del Libro de Mormón, como el orden correcto de traducción de las planchas menores y el Compendio de Mormón, información que los eruditos tardaron otro siglo en descubrir. José Padre también proporcionó a Laptop detalles de la historia de Lehi, Nefi y Mosías que no se encuentran en el texto disponible del Libro de Mormón, pero que presentan indicios de su autenticidad. En estos nuevos detalles encajan perfectamente con esas historias y responden a las preguntas planteadas por el texto disponible del Libro de Mormón. Número 6. Ismael era de la tribu de Efraín. Franklin D. Richards escuchó por casualidad a alguien preguntarle a José cómo el Libro de Mormón podía ser el palo de Efraín, cuando Lehi pertenecía a la tribu de Manasés. El profeta explicó que el manuscrito perdido indicaba que Ismael pertenecía a la tribu de Efraín, lo que lo convertía a los pueblos del Libro de Mormón en una mezcla de Manasés y Efraín, los dos hijos de José. Otros detalles del relato de Nefi nos permiten identificar la fiesta y su conexión con la obra redentora del Salvador. Visto desde esta perspectiva, el primer relato del Libro de Mormón y de la liberación temporal de Lehi es un símbolo de la redención del mundo por el Cordero de Dios. Desde su inicio, en el origen del manuscrito perdido, el Libro de Mormón es un testamento de Cristo. 8. El manuscrito perdido respondió preguntas planteadas en el texto disponible del Libro de Mormón. Una de las preguntas sin respuesta del Libro de Mormón es cómo los intérpretes del Urim y Tumim, dados al hermano de Jared, llegaron a los nefitas. El texto disponible del Libro de Mormón nos dice que antes de que los nefitas encontraran las 24 planchas jareditas, ya habían adquirido los intérpretes. Mosías 8, del 6 al 14. ¿Cómo los adquirieron? No lo dice, pero Joseph Smith padre lo narró en Fayette Laptop con detalle cómo uno de los antiguos nefitas fue guiado por la leona hasta los intérpretes jareditas en la tierra prometida, evidentemente tomando esta narración del manuscrito perdido. Número 9. El manuscrito identifica el templo como un lugar para conversar con Dios a través del velo. En la narración de Joseph Smith padre, mencionada anteriormente, quien encontró a los intérpretes, probablemente Mosías I, los llevó a un tabernáculo o templo portátil para preguntar al Señor cómo usarlos.
Cuando Mosía primero entró en el tabernáculo, el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Mosía respondió que no sabía, pero que había venido a preguntar. Y el Señor le reveló la respuesta. Entonces, como ahora, el templo era un lugar para conversar con el Señor y procurar entrar en su santa presencia. El manuscrito perdido sigue perdido, pero no nos hemos quedado sin evidencia de su contenido. Utilizar la información que se nos proporciona sobre este texto perdido del Libro de Mormón puede profundizar nuestro estudio y comprensión del extraordinario texto del Libro de Mormón, que sí poseemos, y fortalecer nuestro testimonio de este segundo testigo de Jesucristo. Hasta la próxima.